No cabe duda que hoy en día, el celular se ha convertido en una parte más de nosotros. Y aunque hasta el día de hoy existen aplicaciones mundialmente conocidas como YouTube, Instagram o TikTok, existen o existieron muchas otras aplicaciones que a lo largo del tiempo fueron olvidadas, prohibidas o eliminadas. Algunas inofensivas como Google Plus, una red social lanzada por la empresa Google, que no logró competir con otras y terminó despidiéndose en el año 2019, u otras que fueron más allá y terminaron teniendo un trasfondo mucho más oscuro. Por eso el día de hoy intentaremos viajar por este iceberg recordando aquellas apps que hicieron eco en algún momento y fueron olvidadas o borradas del mundo de las aplicaciones modernas. Comencemos. Vine fue básicamente el TikTok antes de TikTok. Videos de 6 segundos, pura creatividad, y una comunidad que explotaba de energía. De ahí salieron influencers que hoy son gigantes, y memes que siguen vivos. Pero cuando Twitter la compró, en lugar de mejorarla, la dejaron morir. Decían que no era rentable, pero la realidad es que no supieron qué hacer con ella. Cerró en silencio, y lo que quedó fue un vacío que hasta hoy nadie ha podido llenar del todo. Vine no murió por falta de usuarios, murió por falta de visión. Flappy Bird fue un juego de lo más simple, tocar la pantalla para que un pájaro no choque con unos tubos, pero fue tan adictivo y frustrante que se volvió viral. Su creador, Don Nguyen, dijo que la atención lo estaba volviendo loco y que se sentía culpable por lo obsesiva que se volvió la gente. Así que decidió eliminar la app de un día para otro. Eso solo alimentó la locura. Gente vendiendo teléfonos con Flappy Bird instalado a precios ridículos. Hoy todavía existen apps por ahí, pero el original, el verdadero Flappy Bird, ya no está. Nintendo intentó meterse al mundo de las apps con Miitomo. Era una especie de red social donde usabas tu avatar Mii para hablar con los de tus amigos. Pero no chateabas como en WhatsApp, no eran preguntas extrañas, respuestas automáticas, y voces sintéticas que te leían todo. Parecía inofensivo, pero con el tiempo se volvió incómodo. Una sensación rara, como si tus datos estuvieran siendo recolectados para un experimento. Cerró en 2018 y nadie lo extrañó demasiado, pero los que lo usaron saben que algo en esa app no era tan inocente como parecía. Aplicación que apareció antes de que TikTok se adueñara del mundo, esta se llamaba Dubsmash. Ahí grababas vídeos haciendo lip sync con audios de películas, canciones o frases virales. Fue un fenómeno por un tiempo, sobre todo entre adolescentes, pero nunca supo evolucionar. Se quedó atrás mientras el resto del mundo avanzaba. Reddit la compró, la integró a su sistema, y la eliminó oficialmente en 2022. Otra app que sirvió de base para algo más grande, pero que terminó siendo olvidada como si nunca hubiera pasado. La IA de filtros en la cara apareció hace mucho tiempo de la mano de MSQRD. Esta era una app que te ponía máscaras digitales encima de la cara en tiempo real. Te podías transformar en un panda, en Obama, en un payaso, todo con un reconocimiento facial sorprendente para su época. Fue tan potente que Facebook la compró, se quedó con su tecnología, y la hizo desaparecer. No se habló mucho del tema, pero sí se sabe que usaron su sistema para mejorar los filtros de Instagram y Facebook. Lo que muchos no saben es que MSQRD recolectaba patrones faciales en masa. Tal vez no era solo una app para divertirse, sino un proyecto de entrenamiento de IA escondido a plena vista. Una app china que te permitía meterte en escenas de películas famosas usando solo una selfie. El deepfake más directo y viral que se haya hecho para celulares. Te veías en series como Game of Thrones, en Titanic, donde te imagines. El problema es que para usarla, aceptabas una política de privacidad que básicamente les regalaba tu rostro para siempre. China la retiró temporalmente por presión internacional y hoy sobrevive en versiones reducidas, sin saber dónde fue a parar la versión original. La app de los mensajes anónimos. Te creabas un perfil, y cualquiera podía mandarte lo que quisiera sin dejar su nombre. ¿Qué podía salir mal? Fue un éxito viral en 2017, especialmente entre adolescentes. Pero pronto se convirtió en un centro de acoso, bullying extremo, amenazas y confesiones perturbadoras. Varias denuncias, incluso casos de suicidio ligados a su uso, llevaron a que la retiraran de las tiendas.
Hoy el sitio sigue vivo en versión web, pero el daño ya está hecho. Sara era el buzón del odio con diseño minimalista. Lo que empezó como una app útil para escanear documentos con el celular, terminó infectando millones de dispositivos con malware. Sí, CamScanner, en 2019 se descubrió que una versión disponible en Google Play estaba metiendo un troyano capaz de mostrar anuncios no autorizados y hasta instalar otras apps sin permiso. Google la bajó del Play Store a toda velocidad. Después volvió limpia, pero ya nadie la miraba igual. Al final te hacía creer que estabas escaneando tu pasaporte, mientras te estaban metiendo un bicho por la puerta de atrás. Otra app de belleza que fue mucho más allá de los filtros. Las primeras versiones de YouCam pedían acceso a cámara, micrófono, ubicación, almacenamiento y contactos. Y lo más creepy, seguía funcionando en segundo plano incluso cuando no la estabas usando. ¿Para qué necesitaba todo eso? No está claro, pero tras un par de escándalos, cambiaron todo el sistema. Hoy es más limpia, más controlada, pero las versiones originales siguen flotando en foros turbios. Antes de que existiera Twitter anónimo, estuvo Secret. Publicabas lo que quisieras sin que nadie supiera quién eras. Desde confesiones secretas hasta secretos corporativos. Fue un hervidero de chismes, filtraciones y caos digital. Empezó a subir como espuma, pero duró poco, ya que se metieron en líos legales por difamación, amenazas y acoso. La app fue cerrada en 2015 y sus servidores completamente eliminados. App de edición asiática que ofrecía filtros súper detallados, ediciones estilo anime y efectos kawaii. Pero detrás, recolectaba absolutamente todo. Ubicación precisa, email del teléfono, lista de apps instaladas, historial de navegación hasta tu estado de batería. Y eso, solo por ponerte ojos grandes y piel lisa. Las versiones actuales son más controladas, pero la original fue un manual de cómo violar tu privacidad con una sonrisa rosada y brillante. Una app para hacer backups de fotos. Todo bien hasta que la empresa usó los rostros de millones de usuarios para entrenar su sistema de reconocimiento facial, sin permiso, y en ese momento el FBI tuvo que meterse. En 2021, la FTC les metió una denuncia por prácticas engañosas, borraron los datos, bajaron la app, se reformaron, pero por un tiempo, tu cara estaba alimentando una IA privada sin que tuvieras ni la más mínima idea. La app que te mostraba cómo serías de viejo, joven, hombre o mujer. Todos la usamos alguna vez. Pero la compañía rusa detrás, fue acusada varias veces de recolectar y almacenar datos biométricos para fines poco claros. En algunos países se llegó a considerar una amenaza a la seguridad nacional, y aunque FaceApp nunca desapareció del todo, ha sido baneada y reintegrada varias veces en tiendas de apps. Y cada tanto reaparece con otra ola viral, como un caballo de Troya que se disfraza de filtro divertido. Mientras todos estaban entretenidos con el TikTok global, en China circularon versiones light que funcionaban como caballo de Troya. Ocupaban poco espacio, pero venían cargadas con trackers, spyware, y código que permitía hacer seguimiento de todo: ubicación, pulsaciones, historial de apps, hasta el hardware del teléfono. Algunas llegaron a distribuirse por fuera del mercado oficial en regiones de Asia y África. Y aunque al final muchas se eliminaron cuando se descubrió el pastel, eso no significó que se hayan ido del todo. Una red social hiperlocal. Te conectabas y podías leer lo que posteaba la gente cerca de vos, todo de forma anónima. Sonaba divertido, pero rápidamente se volvió una cueva de amenazas, mensajes de odio, tráfico de y hasta confesiones criminales. El anonimato sumado a la geolocalización era dinamita pura. Cerró en 2017 por presión social, y volvió años después con filtros más estrictos, pero el daño ya estaba hecho. En muchos campus universitarios, Yik-Yak era el susurro digital del diablo. Parecía una calculadora simple, pero si ingresabas un código, revelaba una galería oculta. Esta app fue usada para guardar fotos y archivos privados, y rápidamente se volvió popular para esconder fotografías o capturas comprometedoras. El problema: también fue usada en casos de acoso, extorsión, y hasta material ilegal. Por eso, fue retirada de tiendas oficiales en varias regiones, y muchas de sus copias fueron eliminadas por violar normas de seguridad. SimSim era un chatbot que respondía con frases generadas a partir del lenguaje de sus usuarios. ¿El resultado? Un bot que insultaba, amenazaba, y soltaba contenidos
o violento sin filtro alguno. Fue prohibido o eliminado temporalmente en varios países como Brasil, Corea del Sur y Pakistán, por fomentar el ciberacoso e incluso dar respuestas peligrosas a menores. Hoy sobrevive con restricciones, pero esa versión sin censura ya fue borrada del mapa. La app aún sigue viva, pero lo que desapareció fueron las comunidades incontrolables que tenía en sus inicios. En esos primeros años, AMI no era una plataforma donde cualquier grupo podía existir. Gore, conspiraciones, contenidos sexuales, autoacciones, lo que fuera, sin filtros ni límites. Con el tiempo, todo eso fue borrado, censurado o directamente bloqueado por la empresa. Muchas versiones iniciales fueron retiradas de tiendas, y sus foros clausurados. Sí, existía la app móvil de Omegle. Y fue igual o peor que la web. Anonimato total, conversaciones aleatorias y un océano de contenido explícito, grooming y acoso. Tras años de polémicas, denuncias legales y presión mediática, Omegle cerró en 2023, y la app fue eliminada junto con la plataforma. La versión móvil ya no puede descargarse por medios oficiales, y su existencia es parte del lado oscuro del Internet social. Réplica se vendía como un amigo virtual con inteligencia artificial, pero su modo romántico permitió algo mucho más complejo. Relaciones afectivas, sexuales y emocionales con un chatbot. La IA aprendía tus rutinas, se adaptaba a tus gustos, y muchos usuarios desarrollaban vínculos reales. Pero en 2023, tras presión mediática y gubernamental, la app eliminó sin aviso todas las funciones íntimas, dejando a miles de personas emocionalmente descompensadas. Esa versión fue eliminada de la tienda y reemplazada por una más segura. Otra plataforma de streaming en vivo que prometía conectar a creadores con sus fans, pero que terminó siendo usada para extorsión, transmisiones sexuales y contenido prohibido. Tuvo tantas denuncias que fue retirada de varias regiones, y su reputación se fue al piso. En muchos países ni siquiera puede descargarse ya de forma oficial. Las autoridades llegaron a investigar a varios de sus usuarios por explotación infantil. Hoy es una plataforma de streaming más o menos decente, pero al principio, Bigo Live era la tierra de nadie. El contenido ilegal, las apuestas ilegales y los livestreams peligrosos estaban por todos lados. Menores mostrando todo, transmisiones prohibidas, y gente pidiendo dinero por actos explícitos. La app fue eliminada temporalmente en varios países por su falta total de control. Las versiones que circulaban en ese entonces fueron borradas o censuradas a la fuerza. Una app para confesar secretos de forma anónima que se convirtió en una cloaca digital. La moderación era inexistente, y el contenido era tan explícito que se filtraron miles de confesiones ligadas a crímenes reales, abusos y traumas. En 2020, una investigación reveló que datos sensibles de usuarios estaban completamente expuestos, incluyendo ubicaciones y números de IP. Tras el escándalo, la app fue retirada de tiendas en varios países. Se promocionaba como una forma de hacer amigos alrededor del mundo. En realidad, era una red de chats aleatorios plagada de bots sexuales, grooming y estafas. La mayoría de sus usuarios reales eran menores, y eso la volvió terreno fértil para depredadores digitales. Muchas de sus versiones antiguas fueron eliminadas o bloqueadas, y hoy, aunque sigue activa, casi nadie recomienda instalarla. Una de las apps de mensajería más populares entre adolescentes y una de las más peligrosas. Kik se volvió un infierno de grooming, tráfico de imágenes ilegales y redes de explotación que operaban desde su sistema interno. La falta de verificación de identidad, el cifrado y el anonimato absoluto hicieron que fuera prohibida o censurada en escuelas, países y tiendas. Aunque aún existe, ya no es ni la sombra de lo que fue, y muchas versiones fueron borradas completamente. Una app de mensajería que prometía chats autodestructivos y sin capturas. Pero la realidad era otra. Se usó para enviar contenido ilegal sin dejar rastros, y muchas veces fue el canal perfecto para extorsión o acoso digital. Aunque sigue en pie, varias versiones fueron prohibidas en sectores académicos y empresariales por sus vulnerabilidades y por cómo permitía borrar pruebas de conversaciones sospechosas. Una VPN gratuita que, en apariencia, servía para desbloquear contenido. Pero quienes sabían configurarla, podían pasar por encima de firewalls nacionales, censura estatal y límites de red. Fue usada en países con regímenes autoritarios para navegar sin restricciones, y también por redes de tráfico de datos.
Muchas versiones fueron eliminadas por Google, y las actuales están tan modificadas que parecen otras apps. Prima es una app de mensajería ultra cifrada que aún sigue viva, pero hubo versiones modificadas que se filtraron fuera de los canales oficiales, con puertas traseras o herramientas de vigilancia camufladas. Estas variantes circulaban en foros de hacking y espionaje, y tras varias denuncias, fueron eliminadas del radar completamente. Algunas siguen en la dark web, pero se consideran riesgosas incluso para expertos. Una app que se anunciaba como herramienta para monitoreo parental, pero que en realidad ofrecía acceso total al celular espiado. Mensajes, llamadas, archivos, ubicación y más. Estuvo en tiendas bajo distintos nombres, pero tras múltiples denuncias de abuso, fue eliminada completamente de las plataformas oficiales. Hoy sobrevive en foros de vigilancia y hacking, con todos los riesgos que eso implica. Una de las tantas apps de espionaje disfrazadas de herramientas de control parental. Permitía leer mensajes de otras personas, rastrear su ubicación en tiempo real y hasta activar el micrófono del dispositivo sin que lo supieran. Fue denunciada por violar múltiples leyes de privacidad y terminó siendo borrada de todas las tiendas, incluso bajo nombres alternativos. Hoy solo se consigue en webs muy específicas, con riesgo de malware. Un navegador que parecía inofensivo, pero que traía preconfigurado acceso a la Deep Web y Tor desde el primer arranque. Sin configuraciones, sin filtros, sin advertencias. Muchos usuarios caían en contenido perturbador sin querer. Varias organizaciones internacionales denunciaron su existencia, y Google y Apple la sacaron volando de sus tiendas. Hoy no queda ni rastro oficial. Una VPN extremadamente rápida y gratuita, pero que tenía un lado oculto. Redireccionaba tráfico sin consentimiento, exponía datos y, según algunas investigaciones, recolectaba información para terceros no identificados. Aunque nunca se probó del todo, el nivel de misterio y las denuncias bastaron para que fuera removida silenciosamente. Las versiones ACK fueron eliminadas en masa. Una app de mensajería fuera de línea, que usaba Bluetooth y Wi-Fi Direct para conectarse con otros usuarios sin internet. En protestas y países bajo censura, fue un arma para organizarse sin ser rastreados. ¿El problema? También la usaron para coordinar disturbios, tráfico de información y actividades ilegales. Fue prohibida en varios países, y aunque su idea era brillante, la app desapareció del radar en 2018. Una de las apps más peligrosas que se han filtrado. Permitía tomar control total de un celular. Mensajes, llamadas, cámara, archivos, micrófono, todo. Fue vendida en foros como herramienta de pentesting, pero se convirtió en una de las puertas de entrada favoritas para cibercriminales. Google la catalogó como amenaza crítica, y desde entonces cualquier archivo con ese nombre es automáticamente bloqueado o eliminado. Desarrollada por una empresa italiana de seguridad, esta app parecía un inofensivo servicio del sistema. En realidad, era una herramienta de espionaje masivo, usada por gobiernos para acceder a mensajes, cámaras, audios y más, sin que el usuario supiera. La app fue descubierta por Kaspersky en 2018, y desde entonces fue eliminada completamente de todas las plataformas. Solo queda como una advertencia de hasta dónde puede llegar el software espía. Hasta acá el iceberg de la Lost Media Mobile, apps que fueron eliminadas o prohibidas por una razón. Gracias por ver y nos vemos en el próximo iceberg.